Cambiando mi ser.
Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les han multiplicado, mis santos. Damos gracias a nuestro Padre Santo por esta mañana, por sus bendiciones, sus maravillas y por avivar su obra en medio de los tiempos. Por recordarnos cada día que Él permanece fiel y que su palabra, sí o sí, hará la obra para la cual Él la ha enviado. Que sus promesas sí o sí se cumplirán para nosotros, para nuestros hijos, nuestra generación y nuestros renuevos. Entonces la honra, la gloria y la magnificencia es para Dios nuestro Padre, para nuestro Señor Jesús el Cristo, y por medio del Espíritu Santo hoy lo alabamos, glorificamos y hacemos palmas de alabanzas a su nombre, reconociendo a un Hacedor poderoso en nuestras vidas. Honra y gloria a nuestro Dios por esta santa palabra que nos permite el día de hoy una vez más ver. Gracias, santos, pueden sentarse. Me da mucho gozo el poder una vez más participar del repartimiento del pan, ¿no? De la palabra. Y miraba yo en la primera alabanza que miramos, que escuchamos, que cantamos, que sin ponernos de acuerdo siempre el Espíritu Santo coordina todo, porque hoy la palabra que trazamos, que el Señor nos recuerda, es Cristo, agua viva. Y es una recordación, mis santos, porque esta palabra ya la hemos escuchado muchas veces, pero que es necesario, a causa de los tiempos, volver a escuchar. Nos dice el profeta Jeremías en la enseñanza 2, en el verso 13. Y en todo este capítulo nos muestra todas las consecuencias que el pueblo de Israel pasó, la forma como se desvió. ¿Y qué palabra envía el Señor? Sobre la cual hay un cumplimiento maravilloso en nuestro Salvador. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Amén, alabanza, Señor, así es. Y entonces vemos el cumplimiento que la palabra tiene en todo lo que tuvo que pasar Israel, en todo lo que sufrió a consecuencia de estar apartado de Dios, a consecuencia de ser guiado de su propio corazón y de su propio entendimiento. ¿Sí? Porque cuando el Señor me mostraba esta palabra, me daba a entender que sin Él, que sin el Espíritu de Él, no se puede retener la palabra que nosotros escuchamos. Sin el Espíritu de Él es imposible. Entonces eso está enlazado con todo lo que viene a ser el recibirlo a Él, el nacer de nuevo, el ser renovado por el Espíritu Santo y el ver el fruto en nosotros. Vamos a definir el agua. El agua que nosotros podemos palpar y beber. ¿Una persona puede morir deshidratada? Sí, Señor. Sí puede morir deshidratada. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Bueno, lo hemos experimentado de una y otra forma. ¿Cómo es una casa sin agua? ¿Suciedad? Sí, total. ¿Y la suciedad qué trae? ¿Infecciones? Sí, Señor. ¿Se afecta a la salud? Sí, Señor. ¿Se pueden preparar alimentos? No. Muy pocos, tendría que solamente ser asados. El agua, aquí en la palabra, que tiene tanto simbolismo, pero entonces lo vamos a enfocar de la siguiente manera, en el apóstol Juan. En el capítulo 7. Y entonces vemos que el mundo, sin beber esa agua viva que es el Señor, si vemos todos los que quieran mirar esta palabra, lo que acabamos de leer en el profeta Jeremías en el capítulo 2, muestra todas las consecuencias y todas las situaciones que tuvo que vivir Israel por haberse apartado del Señor, haberlo dejado
y haber hecho para sí cisterna que no detiene el agua. ¿Sí? Entonces nos dice el apóstol Juan en la enseñanza 7, en el verso 37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Aleluya, Señor. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Y entonces el agua, ¿para qué nos sirve en la agricultura? Si la tierra no recibe agua, el fruto, por más que esté ahí dentro de la tierra, no puede crecer. La semilla no da fruto, no crece y no da fruto. ¿Con qué simbolizamos el agua en la palabra? Con esa fuente de vida. Tanto así que el Señor en una parte la nombra, que dice que así como cae la lluvia del cielo y moja la tierra y la fructifica, así la palabra de Dios, que es fuente de agua viva, fructifica para nosotros. Y esa es la obra con la cual se glorifica a Dios. Y entonces me recordaba el Señor que el don, que es lo que recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque entonces dice la palabra: arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese don que está ahí, sin la palabra, sin el agua, no produce el fruto que debe producir para la honra y la gloria de Dios. Los que conocemos o hemos escuchado un poquitico del campo, sabemos que una finca, un terreno sin agua, no vale mayor cosa. Pero un terreno que tenga una buena fuente de agua es muy valioso, ¿sí? Porque es un terreno que va a producir, ¿cierto? Es un terreno que se puede usar para muchas cosas, pero sin agua tiene muy pocos usos. Y aún corre el riesgo de que por no estar cerca fuentes de hidratación, la tierra se cuartea y la tierra se daña. Nomás es lo que vemos. Entonces, esta parte que nos recuerda hoy el Señor en cuanto al agua viva, lo que dice aquí Él, y en cuanto al Espíritu Santo, lo la confirma el apóstol Pablo en el Santo Embajador Tito 3. Desde el verso 4, por favor. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, amén, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y entonces allá en un salmo, en el Salmo 51, clama al rey David: lávame, lávame más de mi pecado. Lávame, lávame. Y entonces cuando nosotros miramos aquí la palabra, la parte donde continúa ese salmo, allá en la parte donde dice que él fue concebido en pecado, dice: mi madre me parió en pecado. Y habla entonces, él hace énfasis en las entrañas, y es lo que el Señor nos da con la palabra que acabamos de leer en el apóstol Juan, ¿sí? De que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Desde nuestro interior. Muchas veces se trata de predicar de algunas cosas morales,
en el hombre, pero en el hombre inconverso esta palabra no hace efecto. Así es. ¿Por qué? Porque si no está el Señor Jesús, si no está el don del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de pecado, ¿sí? Si no está, por más que le hablamos, digamos que se le habló moralmente de que deje cierto pecado, digamos que la borrachera, que lo convencimos de que dejara la borrachera, pero si esa persona no recibió al Señor Jesús, cuando muere, ¿para dónde se irá? Entonces, cuando el Señor muestra aquí, en lo que nos relata aquí el apóstol Pablo, que ese amor que se manifestó a los hombres, que no fue por justicias, porque si hubiera sido por justicias, yo creo que muy poquito, yo creo que la tierra tendría un 2% de habitantes que son justos por entendimiento, ¿cierto? De los poquitos que de pronto uno alcanza a mirar que son personas justas, que manejan muy bien su vida, que no le hacen mal a nadie, que respetan las leyes, que cumplen con sus obligaciones, ¿sí? Que son personas casi siempre de un carácter manso, que son humildes, ¿sí? Pero que no tienen al Salvador. Entonces acá el Señor me regalaba que la fuente de las cosas que hay de mal en el hombre, que están en su interior, porque nacimos bajo pecado, todos nacimos bajo pecado, ¿sí? Porque si no hubiera sido así, el Señor no pediría ni siquiera a ese fariseo que fue allá a hablar con él, que tenía que nacer de nuevo, siendo instruido por la ley, ¿cierto? Y por los profetas, y que conocían todos los mandamientos que el santo embajador Moisés había ordenado de parte de Dios. Si no fuera así, el Señor no le hubiera tenido que decir: es necesario nacer de nuevo, en agua y en el Espíritu, ¿sí? Porque las dos cosas van totalmente ligadas. Yo no puedo apartarme de la palabra si he recibido al Señor. Porque decir que yo recibí al Señor y no conocerlo, porque ahorita viene un testimonio maravilloso. Así es, así. De no conocerlo, si yo digo recibir al Señor, pero yo no le conozco, yo no voy a la fuente que viene a fructificar en mí, a renovarme, a limpiarme, a darme esa nueva imagen de Dios que por mucho tiempo se perdió, se extravió, se desfiguró, porque lo poquito que nosotros conocimos de religión nos mezclaron muchas cosas que no eran y que inclusive estaban contra la palabra. Y entonces un poco de levadura leuda toda la masa, porque no podemos, para que esta agua sea pura tiene que estar así como está. Si le añadimos café, ya es otra bebida. Si le añadimos azúcar y limón, ya es otra bebida. Está mezclada con agua, pero ya no es agua, ya recibe otro nombre. Y entonces cuando el Señor dice, ¿cuál es la sed que el hombre debe tener? Sencillo, una necesidad. Con cualquier necesidad que el hombre tenga, venga acá, venga a nosotros, porque es la iglesia la encargada de ministrar y de contar y de mostrar todo lo que Dios es. De hecho, cuando vemos la enseñanza de la mujer samaritana, ¿cierto? Que estaba en el pozo, ¿cuál era la necesidad de esa mujer samaritana en ese momento? Beber agua. Por eso la iba a sacar, ¿sí? Y entonces el Señor, conociendo todas las cosas, conociendo la fe que ella tenía, porque tenía una fe, porque igual era una judía, pero estaba mezclada, ¿cierto? Tenía una fe y tenía un conocimiento, tenía conocimiento hasta de la adoración, ¿cierto? Porque cuando ya más abajo empieza a ver quién es el Señor, entonces empieza a tener una conversación más especial, más personal en cuanto a las maravillas de Dios, en cuanto a lo que la palabra de Dios decía, ¿sí? Y entonces hay una parte que me gusta donde ella dice: yo sé que el Mesías ha de venir, el Cristo,
Él nos dirá todas las cosas. Y cuando el Señor le dice, mujer, he aquí, yo soy que hablo contigo. Yo soy que hablo contigo. Dice que esa mujer soltó su cántaro y se fue. Se fue maravillada por lo que el Señor le había dicho. Se fue a testificar a los que conocía. Venga y miremos si por ventura este es el Cristo. Y claro, todo el mundo le escuchó, le creyó, los samaritanos le creyeron y fueron al Señor. Pero ya después de que lo escucharon él, ya le dijeron, ya no creemos por tu testimonio. Pero entonces hubo un principio, un testimonio. Ya creemos porque realmente hemos probado que Él es. Entonces todo aquel que todavía no conoce al Señor, de los que están aquí presentes, les digo con autoridad que todavía siguen divagando de corazón de muchas cosas, porque no saben si realmente Él es. Pero los que hemos probado, los que hemos sido afirmados, los que por el mismo fuego hemos pasado, damos testimonio de un Dios vivo, de un Dios restaurador, de un Dios que llena de fortaleza, de un Dios que verdaderamente extiende su mano y nos saca para que las aguas no sucumban sobre nosotros, que nos libra y que si aún tenemos que pasar por un desierto, nos da esa agua y no permite que perezcamos en él, que ha mandado millares de ángeles para acampar a nuestro alrededor y nos han defendido y nos han librado de calamidad repentina que en medio del día destruye, que nos recrea nuestro entendimiento con la sabiduría que nos da y que realmente es fuente de agua viva. Esto fue lo que hizo aquella mujer, con lo que fue y testificó acerca de lo que él había escuchado, de lo que ella había escuchado del Señor. Entonces nos dice el apóstol Juan aquí en el 4:10. Creo que es la misma enseñanza que les acabo de hablar. Sí, sobre la mujer samaritana. Sí, listo, entonces esa ya está hecha. Sí. Bueno, entonces esta parte acá es importantísima. Dice el 4:10, sí, amén. Respondiendo Jesús díjole, después de que él le pide agua, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Y entonces toma el Señor el punto donde estaba ella, ¿sí? El pozo de Jacob, y de ahí empieza la enseñanza. Y el diálogo tan especial que tiene esta palabra me encanta por todo lo que enseña, es bastante profunda, porque era el tiempo venido para ella, ¿sí? Que a pesar de la división que había entre los judíos y los samaritanos, ella también se asombró. ¿Me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? ¿Sí? Entonces ese Señor, el Señor nuestro Salvador, ese mediador, que no hace acepción de personas, que ni a la mujer cananea le negó, que ni al endemoniado le negó, al padre que pedía por su hijo, a la madre que pedía por su hija, a los leprosos que desde lejos le pedían salud, al ciego, al que no podía ver, le negó absolutamente nada, ni le pidió tampoco nada a cambio. A muy pocos el Señor les manda, ve, muéstrate al sacerdote y paga la ofrenda. A muy pocos les pidió el Señor que hicieran algo más. ¿Por qué? Porque aún no había llegado el Espíritu Santo sobre aquellos para que entendieran primeramente qué don tan majestuoso habían recibido como heredad del Señor, para qué servían y cómo iban a glorificar al Padre por medio de ese don. ¿Qué es lo que hacemos? Porque yo en este momento lo estoy glorificando con el don que Él me dio
a través de la palabra, de poder tomar la palabra, recibir su mensaje y como fiel mensajero traerlo. La honra y la gloria son del Señor, siempre serán del Señor, porque de Él hemos recibido absolutamente todo. Ni el que siembras nada, ni el que riegas nada. La honra y la gloria son del Señor, que da el crecimiento. Vamos al 7:17, mis santos. Perdón, Apocalipsis 7:17. 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya y alabanza. Así ha sido, Padre amado Dios, que Él, a pesar de estar en su trono, envió a su Espíritu Santo a pastorearnos en medio de estas aguas. Y cuando nos habla de limpiar toda lágrima, son todas las cosas que nos han dolido en el corazón, en la misma alma. Y Él nos ha secado, nos ha consolado, porque es parte de la bienaventuranza que Él habla en el Evangelio, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque si no, vemos que la palabra, cuando habla de la tristeza, hay una tristeza que puede hasta matar. Y vemos en el mundo que esa tristeza llamada depresión ha hecho que muchas personas pierdan la vida. Entonces es real, ¿cierto? Entonces el Señor ha consolado y nos ha pastoreado a pesar de estar sentado en su trono. ¿Es cumplida esta palabra? Gracias, mi Rey Santo, por ser ese Cordero que tienes tanta misericordia de nosotros, porque el pastorearnos a nosotros no es nada fácil. Traemos peso de pecado. Aún continúa en un porcentaje la incredulidad. Aún desconfiamos del Señor. Aún muchas cosas que como no las vemos, las tenemos por tardanza o las tenemos por olvido. Pero la palabra dice que Él no tiene sus promesas por tardanza, como algunos los piensan. Entonces, mis santos, no hay nada que la palabra de Dios no vivifique. No hay nada. No hay nada que el agua no nos pueda devolver. Porque vuelvo y les repito, una persona puede morir deshidratada. Y si está en un desierto, peor todavía, muere más rápido. Entonces, si en nuestra casa material, si en la casa que vemos, ¿sí?, no tenemos agua, es un desastre cuando se va el agua y no hay una buena fuente que nos sustente, una reserva que nos sustente mientras vuelve nuevamente el agua, ¿cierto? Eso es un desastre, es terrible. ¿Cómo será la falta de esta agua? No hay fruto, no hay sustento, no hay dirección, no hay vida, no hay alabanza para Dios, no hay gloria para Dios, mucho menos oración, mucho menos creer a las promesas. Así se pare a cada uno y resplandezca y le salgan alas. Porque si no está esa agua, esa fuente de agua viva, es imposible. Apocalipsis 22, verso 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto,
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aleluya, aleluya y aleluya. Si el Señor como fuente de agua viva está en nuestro interior, lo hemos recibido, hemos tenido una experiencia con Él, hemos recibido ese trato de Dios a través de ese nombre. Si ese nombre nos está renovando por la palabra, está renovando el Espíritu Santo nuestro ser, ¿qué podrá haber imposible para nosotros? ¿Qué podrá haber imposible para nuestras familias? ¿Qué le llegará al Señor a un ministerio, a una iglesia que esté alineada con esta palabra? Porque si dice que es para las naciones, es para todo el mundo. Y vemos que la palabra corre por todo el mundo. Muy pocos países, de pronto quizás todavía, muy pocas naciones todavía no han escuchado el Evangelio. Me atrevo a decir que muy poquitico, muy pocos. Porque hasta el mismo Israel ya le dio nuevamente entrada a pastores. Y eso es algo majestuoso y es algo de Señor, honra y gloria a tu nombre. El testimonio que tengo aquí en esta palabra es de un sueño que yo tuve, donde un varón muy intelectual contaba el testimonio de él. Y a pesar de que todavía no había entendido lo que había pasado, el Señor me daba revelación de lo que estaba pasando. Entonces él contaba el testimonio donde iba en un barco y cayó al agua. Y él sentía ya que se estaba ahogando, ya miraba solamente a la superficie, a la poca luz que podía ver. Pero él alcanzó a ver que entró una mancha y esa mancha llegó y lo empezó a envolver. Entonces, él dice que no sabe cómo salió, que cómo lo sacaron, pero que él ya se había dado por muerto. Sin embargo, pues obviamente contando el testimonio, estaba vivo. Y entonces él dice que no se explicaba qué era eso que había entrado al agua como una mancha y lo había envuelto, ni sabía cómo había salido, pero el caso era que él estaba vivo, ¿sí? Y eso pues a él como intelectual lo dejó fascinado. Mientras yo escuchaba ese testimonio en ese sueño, el Señor me daba a entender cómo la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada absolutamente por todos, persigue al hombre, trata de manifestarse con el hombre. Pero entonces me mostraba que la palabra es lo único que puede revelar el valor de esa sangre preciosa. Si el hombre no entiende su condición de pecado, como pecador se va al infierno. Y el Señor no lo quiere, no es su voluntad, no es su querer. Por eso envió lo más maravilloso que él tenía, su Hijo amado, como cordero en expiación por el pecado de todos. Entonces la palabra me cuenta, bueno, terminemos esta parte acá, en el verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde o gratuitamente. Amén, amén y amén. ¿Con qué podríamos pagar nosotros lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz? Absolutamente con nada. Porque si aún lleváramos a partir del momento en que conocimos del Señor una vida en santidad y en justicia, es obra de Él. No podríamos ofrecerle nada más que agradecimiento y reconocimiento y alabanzas y un corazón contrito y humillado para que Él se siga glorificando. No podríamos ofrecerle absolutamente nada. Por eso dice aquí de balde o gratuitamente en otra parte. Por eso nosotros como predicadores no podemos poner un obstáculo ante ningún creyente, ante ninguno, ninguna barrera, ninguna condición. ¿Creíste?
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creíste, recibirás el don del Espíritu Santo. Estamos para servirte. Y la tarea de la iglesia es consolidar a aquel que recibe ese nombre que es sobre todo nombre, con algo tan sencillo como una confesión. Porque la palabra cuando dice serás salvo, y la salvación solamente está por el conocimiento de la verdad, ¿sí? Porque lo primero de lo que viene a salvarme es de mi engaño, de mi propio corazón. Porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en la parte cuando el Señor me mostraba esta palabra del agua y de la sangre, de cómo Él pudo ver esa mancha que solamente se le reveló a través del agua, ¿cierto? A través de la palabra. De otra manera, en el aire, en la voz, en los hechos, Él no la había encontrado, ¿sí? Solamente le causó, fue lo único que pudo derrotar ese hombre de ciencia que tenía este varón, porque era muy intelectual, yo lo sabía, era muy intelectual, un hombre muy entendido de tantas cosas, pero lo que tenía que llegar a ese punto de perder la vida, casi perder la vida. Y no dice la palabra eso, que Él torna hasta la muerte y de ahí vuelve y toma. Desde ahí. Entonces, esta palabra que nos dice acá el santo profeta Isaías 53, ¿cierto? Miremoslo, por favor. Profeta Isaías 53. Que nos habla de todo lo que el Señor padeció por nosotros, ¿no? Yo creo que esta es una palabra que ya todos la debemos conocer para entender un poquito, ¿sí? Entonces, la palabra, agua de vida, viene y me refleja lo que el Señor hizo por mí. Porque si yo estaba condenado por el pecado, necesitaba un Salvador. Y ahorita lo necesito más. Más. Porque en la medida que avanzamos en estas maravillas, le decía yo a mis santos, estar en una playa y jugar con el agua, bañarse, pronto estar en una piscina, pues es fácil, ¿cierto? Pero vaya y profundícese a la mar, vaya avance más, ¿sí? Hasta donde yo sé, un barco tiene que tener, así como un avión, coordenadas, todo para saber hacia dónde se dirige, si no pues se pierde. Se puede perder, ¿cierto? Y entonces el Señor me muestra, me recuerda cuando su discípulo Pedro le dice que él también quiere caminar sobre las aguas. Pero sin embargo dudó, solo dudó. Miren lo delicado que es la duda, ¿sí? No pudo llegar hasta donde estaba completamente el Señor. La duda hizo que se hundiera. Y el Señor le dice, después de que extiende la mano y lo saca, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué es lo contrario a la duda? La confianza. Pues que era el Señor el que estaba con ellos y fue el que dijo, ven. Pero vio las circunstancias, vio el movimiento del agua, vio el viento y no. Eso le hizo quitar la mirada del Señor. Y por eso empezó a dudar y se hundió. Entonces miremos lo delicado que es la duda. Pero aún más delicado, no conocer al Señor. Así es, la ignorancia. Porque él, a pesar de que dudó, primero escuchó su voz, le obedeció, ¿cierto? Porque es que tenemos que aprender todas las cosas que hay en esa enseñanza, en cada maravilla que Dios nos muestra, las cosas pequeñas que son tan valiosas, para también aprender a cuidarnos de esas cosas pequeñas que vienen y dañan y nos desvían. Entonces cuando él escucha la voz, le cree, obedece, pero al ver las circunstancias, lo recio del viento, empieza a dudar y se empieza a hundir. Y siendo el varón que es, el santo embajador que es, el apóstol que es Pedro, esta enseñanza nos permite entender
que siempre que la palabra nos dé algo, lo único que tenemos que tener es confianza. Amén. Señor, tú lo dijiste. Creer. Llegó la circunstancia, Señor, tú dijiste esto. Hecho. Pasa el tiempo, Señor, tu palabra me dijo esto y yo lo recibí. Espero en paz. No pienso discutir acerca de cómo vas a hacer las cosas, cuánto tiempo te vas a tardar. Señor, es tu promesa y yo la creo y tú lo sabes. Tú conoces mi corazón y aquí está escrita tu palabra, tu promesa. Quiero mirar cómo haces las maravillas. Quiero mirar que aprendo más mientras haces lo que tú me has prometido. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque en ello aprendemos sabiduría en medio de todas las circunstancias que vienen a rodearnos como creyentes, de todas las pruebas que tenemos que pasar como hijos del Dios viviente, como pastores y como líderes, como testigos del poder de Dios y de su inmenso amor. Entonces, esta enseñanza del capítulo 53, iremos desde el verso 4, por favor. Profeta Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén y amén. Entonces, todo lo que yo logre recibir, en todo lo que yo pueda ser renovado como hijo de Dios, como creyente, como discípulo, me gusta más la palabra discípulo que creyente, porque es que el creyente es muy limitado. El discípulo ya tiene un trato con el Señor. Y la palabra nos muestra que podemos llegar a alcanzar la plenitud del Señor. O sea, que el Señor esté completamente en nosotros, en toda sabiduría y en la honra y la gloria del Dios y Padre eterno. Será de la única manera que podamos decir que venimos a glorificarlo en espíritu y en verdad, cuando Él ya esté en plenitud en nosotros y vengamos de hacer la voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. Entonces, todo lo que cada uno de nosotros tiene, todo lo que cada uno de nosotros vale, le costó al Señor. ¿Sí? Por eso no nos podemos enaltecer absolutamente de nada, gloriarnos absolutamente de nada. Porque ese pago, para que yo esté libre, es como cuando un padre hace todo por elevar a sus hijos. Alabanza, Señor. Amén, 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 amén. ¿De qué se pueden gloriar ellos? De que tuvieron un padre responsable, que les dio, que les suministró, que les enseñó y que los puso en un punto. Lo mismo pasa con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Rey, porque Él es muchas maravillas, con nuestro sanador, con nuestro amigo, con nuestro consejero. Con la luz que ilumina nuestro mundo, con el que solamente invocando su nombre tenemos esa fortaleza y somos guardados de cualquier cantidad de cosas, lo que cada uno ha experimentado. Miremos en el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, Señor. Gracias, 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 Padre de la gloria, Señor. En una ocasión, orando aquí en la iglesia, el Espíritu me puso los brazos totalmente estirados y yo sentí un dolor tan fuerte acá en esta parte. Y pues para mí se me hizo raro porque hubiera estado trabajando duro o hubiera hecho un ejercicio, digo, pues tengo los músculos resentidos, los poquitos. Pero no, yo no he hecho absolutamente nada de eso, pero un dolor muy intenso, amados, y se iba intensificando y
intensificando, al punto que yo ya le empecé a pedir al Señor que por qué me estaba doliendo esa parte del cuerpo tan terrible. Y me mostró el Señor que era una pequeña parte de lo que sintió el Señor cuando fue cargado de pecado. Fue más terrible que todas las cosas que él había tenido que pasar. Ese dolor fue más intenso que los dolores físicos que él tuvo que sentir en cuanto a los azotes, la corona de espina y todas las cosas que él pasó. Y ya con lo último que terminó fue con esa carga de pecado en sus hombros. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar nosotros? ¿En qué nos podemos enaltecer nosotros? Absolutamente en nada. Por eso Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro curador, es nuestro Rey y quiere ser nuestro hermano. O sea, nos quiere poner en la misma heredad, en lo que podemos llevar, porque como Él no hay absolutamente nada, ni reuniendo todo lo que hace, le llegaríamos yo creo que a un tobillo a ese ser. Pero es tan majestuoso y tan maravilloso que tuvo tanta misericordia de nosotros que nos rescató, extendió su poderosa mano, nos tomó y nos sigue llevando hasta que se cumpla todo lo que Dios y Padre quiere que se cumpla en cada uno de nosotros. Y de eso no podemos dudar ni por un segundo, porque si vemos que la palabra que está nombrada aquí se cumple también para mal abiertamente, ¿cierto? Se cumple, es que se ve. La maldad se ha multiplicado, se ha multiplicado. Si se cumple para mal, ¿cuánto más para bien? Y nuestra tarea, nuestra meta es que la palabra de Dios se siga cumpliendo en nuestras vidas para bien. Y de la única manera que se va a cumplir para bien es que ella misma me limpie del pecado, ella misma me renueve, ella misma me establezca y ella misma me ponga en la altura y en la forma como Dios me quiere ver. No hay otra forma. Ya para terminar, miremos lo que dice el profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel 47, desde el verso 3. Y también habla de una casa donde él está y cómo fluyen esas aguas hacia una dirección específica. Pero esta parte no la vamos a tocar. Desde el verso 3. Capítulo 47, verso 3. Dice: y saliendo el varón hacia el oriente, está hablando de un ángel, tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Esta parte va hasta el 12. Y entonces después de que empieza él, entonces empieza a dar una estatura y un crecimiento en la medida que nosotros vamos a la palabra. No se asusten y no se preocupen por lo que la palabra empieza a formar. No vayan con prejuicios, no vayan con paradigmas, ¿sí? No vayan con desconfianza, porque el Señor siempre tiene una palabra a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Y aún si ni siquiera tuviésemos fe, tiene una palabra que va a dar a nosotros eso que Él nos pide: fe. Porque de Él viene absolutamente todo. De Él es la tierra y su plenitud. Cuanto más las maravillas de Dios. Ninguno, acá no hay uno solo que me haya nombrado la palabra, que fue y le pidió algo al Señor y no lo recibió. Porque aún hasta por misericordia, esta mujer viuda que había perdido a su hijo, a su único, recibió ese milagro del Señor de resucitarle a su hijo. Y ni siquiera le había pedido nada. Fue movido el Señor a misericordia. Vio su dolor, vio su condición y le dio ese milagro de resucitarle a su hijo. Entonces la palabra, este vaso puede contener cierta cantidad de agua, ¿cierto? Y en la medida que vemos un recipiente más grande, ese contiene más. Y entonces este me calma la sed ahorita. Pero si vamos a mirar un tanque de reserva, ese alcanza para sustentar una casa de pronto que no tengo agua 2 días, ¿cierto? Y si vemos las represas que maneja el hombre, esas represas tienen cierta capacidad de meses,
para abastecer, así no caiga una gota de agua, ¿cierto? Amén. Entonces, el Señor a través del Espíritu Santo nos da esa capacidad de retener aguas vivas. Es solamente por Él. Si yo hasta el día de hoy, si muchos hasta el día de hoy como creyentes no han podido hacer muchas cosas, es porque no han ido a la fuente Amén. que salta para vida eterna, Amén. que da, que purifica, que engendra vida Amén. Así y que clarifica el don del Espíritu Santo, el don de Dios que recibimos por el nombre del Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Miremos el 12. Toda esta parte empieza con un crecimiento, va de los tobillos, va de las rodillas y va creciendo hasta un punto en el que ya solamente él podía pasar esas aguas a nado, solamente nadando, ya no era caminando, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos nosotros en un mar. El hombre tiene una capacidad para poder estar en el mar. De ahí en adelante necesita de ciertos aparatos. Para profundizarse necesita oxígeno y necesita un montón de cosas para poderse sumergir, ¿sí? Y si fuera para avanzar, ya también necesita otras cosas. Entonces por eso es que yo les digo que yo hoy más que nunca necesito más a mi Salvador. Amén. Amén. Al principio fue mi Salvador, pero ya cuando Él empieza a formarme para su honra y su gloria, más me aferro a Él porque siento que la situación es más delicada. Y entonces cuando el Señor me dice, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas que no retienen agua, entonces se está refiriendo al pensamiento y al corazón del hombre. Y si lo dejaron, fue porque primero tuvieron un trato con Él. Y la palabra me habla de aquellos que se desencaminan de la fe, ¿sí? Que fácilmente, bueno, ni tan fácil porque de todas maneras iban en la fe y se desencaminaron, se apartaron, renunciaron. Que el Señor Dios Santísimo cada día nos ayude más y más y más, y que nuestro corazón esté cada día más dispuesto para recibir lo que Él tiene para nosotros, su consejo. Amén. Amén. Porque miramos nuevamente el ejemplo de estar en el mar. El hombre, por la experiencia que tenga, nadará cierta capacidad, pero se agota y hasta ahí llegó. Y lo mismo pasa con la palabra. Cada día necesitamos de entender primero nuestra condición, lo que nos rodea, para poder estar más agarrados de Dios y poder estar en esa fuente que nos da vida, que nos limpia, que nos regenera y que dará un fruto en nosotros para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces dice el 12: y junto al arroyo, en su ribera, de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer. Amén. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén, amén, amén. Y vemos el ejemplo que tienen las personas que más conocen la selva, que saben hasta qué cosas que nosotros no conocemos pueden comer para sustentarse y qué es para medicina. Y esa es la medicina más poderosa que hay, Así es. porque está declarada por la palabra. Así Y es. porque la tierra provee de todas las cosas que nosotros necesitamos. De la tierra brota la vida. ¿Cuánto más las maravillas de Dios? Amén. Amén. Por más defecto, entre comillas, que parezca tener una persona, por más situación dura que parezca tener una persona, no hay nada que la palabra no sustente, no transforme, no cambie, no renueve y no le pueda dar vida. Entonces, mis santos, la invitación que nos hace esta palabra el día de hoy es a tomar nuevamente esa agua con más fervor, sabiendo que de ella viene todo nuestro sustento, nuestra limpieza y las promesas que Dios tiene establecidas para su iglesia
y para nuestras familias. Oremos por favor, mis santos. Padre Santo, Señor Dios de los cielos y la tierra, honra, gloria y magnificencia a tu santísimo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias, Padre amado, Señor Dios, por esta recordación que tu palabra, por tu Espíritu Santo, hoy nos hace nuevamente, Padre Celestial, Dios, Señor. Te alabamos y te glorificamos por los frutos que cada uno de nosotros ha podido degustar, Padre amado, como es tu fortaleza, como es tu consuelo, Señor, como es la esperanza, la forma como nos libras, Padre amado, de las acechanzas del mal, como tu gracia nos permite permanecer en tu camino, Señor Dios Altísimo, y tantas maravillas que ha hecho tu palabra, que si las enumeráramos, Padre amado, se inundaría nuestro rostro de lágrimas, Padre Celestial, Dios, de agradecimiento y de reconocimiento, mi Dios eterno. Gracias, Padre amado, porque nos has sustentado y nos has permitido que aún en las partes donde hemos pasado por desiertos, donde aparentemente no hay agua, Señor, siempre has dado tu palabra y siempre has dado ese sustento, Padre amado Dios, porque hemos confiado en ti, Señor. Y tu palabra dice que el que confía en ti no quedará avergonzado, Padre amado, Señor Dios. Gracias, Rey Santo, gracias por recordarnos este negocio tan importante, Padre mío, como es tener esa fuente de agua viva en nosotros, Padre amado, para ser limpiados, para recibir esa regeneración, para tener fruto de sustento, fruto de comer y para tener hoja de medicina, Padre Celestial, Dios, Señor. Gracias, Señor, te suplicamos que avives tu obra en medio de los tiempos, Señor, y renueves el pensamiento, Padre amado, Señor, y cambies el corazón, Señor. Si tuviéramos corazón de piedra, tu palabra y tu promesa dice que lo convertirás en un corazón de carne, que tú también darás un espíritu nuevo para que guardemos tus mandamientos, Padre amado, Señor Dios, y pongamos por obra tus estatutos, tus enseñanzas, tus ordenanzas, Padre amado, Señor. Gracias, Rey Santo. En este momento, Padre amado, recordamos, Padre Celestial, Dios, Señor, todas las necesidades de los nuestros, Señor. Suplicamos, Señor, suple esa necesidad de salud en los enfermos de nuestra casa, Padre Celestial, Dios, Señor. Suple esa necesidad personal en cada uno, Padre Celestial, Dios, en lo que esté pensando en su corazón, en la tristeza, en la duda, en el quebranto, Padre amado Dios, Señor, en la angustia, en la desolación que quizás esté pasando alguno de los nuestros, de nuestra casa, de nuestra parentela, Señor. Suplicamos, Padre amado, Señor Dios, también por esta parte de sustento en finanzas, Padre de la gloria, Señor, porque tú cubres absolutamente todo, Padre Celestial, Dios, Señor. Y suplicamos también que cubras principalmente la primera, Señor, la unidad de familia, Padre amado Dios, que tú quieres que tengamos alrededor de ti, Padre amado, Señor Dios. Danos palabras de sabiduría para seguir pastoreando el corazón de los nuestros, Padre de la gloria, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, lejanos y cercanos, Padre amado, Señor. Son los primeros que deben conocer esta noticia de lo que tú has hecho con nosotros, Rey de reyes y Señor de señores. A ti es toda la honra, a ti toda la gloria, todos los triunfos, todas las alabanzas y victorias, Padre Celestial, Señor. Gracias, gracias, gracias. Santo, santo, santo. Y desde el principio, el Señor ponía en mi corazón de invitar a aquellos que aún no han recibido al Señor. La invitación está abierta. Recibir al Señor no es una simple confesión, pero es algo que solamente pide el Señor, que si creyeres en tu corazón que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y confesares con tu boca, serás salvo. Que si lo recibimos, y ese fue el principio con el que cada uno de nosotros tuvo este trato de Dios.